buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a la UGI y a la cátedra en concreto que me hayan invitado a participar aquí. Es la primera vez que vamos a presentar lo de la norma UNE de puerto inteligente, así que también esto pues, no deja de ser un hito en particular. No sé si tengo yo que pasar ya esta presentación, ¿no me la ponéis? Le doy yo al... Ah, vale, que ya está ahí. Vale, bueno, entonces, efectivamente voy a presentar esta norma UNE sobre puerto inteligente que llevamos trabajando hace aproximadamente un año. Voy a hacer unos antecedentes y el porqué de la norma antes de entrar en materia y explicar cuál es el ámbito que tiene la norma, qué características dice la norma que ha de tener un puerto inteligente y bueno, cuál es la evolución y la plataforma de puerto inteligente y qué es lo que queda para que la norma esta esté aprobada, ¿no? Que ya sabéis que el proceso de normalización pues, es un poco burocrático. Al final, bueno, yo quiero decir, y como ha dicho Paco también en esta introducción que nos ha hecho, el marco estratégico de puertos del Estado, y lo decía también el presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, pues identifica unas debilidades y una serie de mejoras en la parte, digamos, de la digitalización, ¿no? Y como parte de la gestión, pues incluye una de las, digamos, de las líneas de trabajo estratégicas, precisamente la del puerto inteligente, ¿no? Entonces, bueno, simplemente de los Port Community System actuales de canalización de flujos orientados al flujo documental y de información, ¿vale? Y de prestación de servicios digitales, que voy a decir que están un poco fragmentados porque al final cada autoridad portuaria tiende a tener su plataforma o tendía y además a una difícil relación, digamos, con los otros modos de transporte que hay en los puertos, y esto es un problema general de todos los modos de transporte. El marco estratégico nos lleva a hablar de plataformas digitales, de sincromodalidad y al final pues eso, inteligencia artificial, virtualización, sensorización, etcétera, ¿no? Esto es lo que dice el marco estratégico y entonces, bueno, al final nosotros pues se puso en marcha precisamente esta iniciativa de decir puertos inteligentes. La norma en concreto se titula Puertos inteligentes, requisitos y recomendaciones. Es un proyecto de norma, lo que yo presento aquí es un borrador todavía, no está aprobada, por tanto PNE es eso y es la 178.110, es la que se supone que será. Esto está, digamos, en el seno de los grupos de normalización de ciudades inteligentes y entonces, bueno, en concreto es un órgano técnico, digamos, del Grupo Técnico de Normalización 178, que como digo es el de ciudades inteligentes. De todos los que tiene la norma, luego como subgrupos estamos en el número 1, en el SC1, que es el de plataformas, digamos, de plataformas digitales e infraestructuras. Y entonces, bueno, ellos llaman plataformas de ciudad porque el grupo es de ciudad inteligente, pero son las plataformas de los nodos de infraestructura que están, digamos, inmersos o relativos a las ciudades. Resulta que esta norma tiene algunos antecedentes y algunos precedentes. Uno de ellos es en la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que ya se sacó una norma que hablaba de Smart Ports y que pretendía hablar un poco de la interoperabilidad con edificios inteligentes, con plataformas de ciudad inteligente y con las de otros modos, otras infraestructuras de otros modos de transporte distintos al marítimo, ¿vale? Y luego también tenemos una referencia en unas normas 17.104, que es la de sistemas inteligentes de la ciudad inteligente, y en la 178.511, que es una guía para la aplicación del modelo de capas en la plataforma inteligente de destinos, que, bueno, pues como ahora explicaré, se nos adapta un poco más, ¿no? Entonces, bueno, aquí el origen de la norma tiene lugar en esta, digamos, presión que se siente, ¿no? Para, digamos, la utilización de las nuevas tecnologías para trabajar sobre el dato más que sobre el flujo o los documentos de la información y, por tanto, aflorar e integrar esos datos a través de plataformas digitales. Y entonces, bueno, al final, efectivamente, el proceso de los datos es lo que nos lleva al conocimiento y no es el dato en sí lo que es la herramienta competitiva, sino el procesado del dato y la generación de conocimiento a través de ello, ¿no? Por tanto, bueno, al final, tanto las ciudades como los territorios pues están, digamos, sometidos a pues, las cuestiones de medio ambiente, las de movilidad, las de conectividad, el desarrollo económico de la zona de influencia, la sostenibilidad,
la seguridad. Entonces, al final, bueno, pues al final todo esto nos lleva a que hay que mejorar la gestión de los procesos de negocio, ser eficiente económicamente, sostenible, seguro, bueno, protegido, porque es esta diferencia del security y el safety, ¿no? Hay que ser accesible, hay que estar integrado en las cadenas de suministro y bueno, la experiencia cliente es importante en un entorno de negocio como es el de los puertos, y al final el marco estratégico nos dice también que los puertos son para las personas. Que, bueno, es la primera vez que se dice, pero el marco estratégico ya lo ha puesto. Entonces, el contexto de la norma es precisamente el de que, por una parte, en los puertos, digamos, hay una oferta de suelo, hay una oferta de servicios y hay un marco regulatorio, es decir, son algo que tiene que ver con la oferta en la logística, pero también ahí hay un conjunto de empresas, hay un ecosistema de empresas y de operaciones portuarias y logísticas que se hacen a través de la comunidad logística y portuaria, y que eso nos enfrenta a un escenario de demanda que también se produce en los puertos. Y precisamente la norma pretende, digamos, entrar en el puerto inteligente tanto desde el punto de vista de la oferta como desde el punto de vista de la demanda, ¿no? Y entonces, bueno, por supuesto tiene que enfocarse a todas las zonas de influencia del puerto, el hinterland y el foreland, que se llama, y al conjunto de las ciudades adyacentes, claro que sí, pero también, digamos, al territorio en el que influye. Por eso decía antes que lo de los destinos inteligentes también se nos aplicaba un poco mejor, o nos encaja más que lo de la propia ciudad en sí, ¿no? Pero al final, como digo, es el entorno, digamos, de influencia donde desde luego están las ciudades y los ciudadanos, ¿no? Y bueno, hay que tener una perspectiva de comunidad logístico-portuaria, y esto se dedica a puertos inteligentes de carácter comercial, ¿vale? Entonces, bueno, aquí al final hay una eficiencia operativa y una eficiencia en costes que es muy importante, que la tecnología y la digitalización, pues bueno, tiene que ser en beneficio de todos los operadores de la comunidad logística y portuaria. Esto no es un problema de la entidad gestora del puerto, ¿vale? Y por supuesto tiene que afectar también a los clientes del puerto. Y este es el contexto, digamos, de la norma, y a dónde se dirige, como veis, pues es un contexto integral y holístico, ¿vale? Entonces, bueno, el contenido de la norma es básicamente tres. Por un lado está el ámbito de actuación de los puertos inteligentes. ¿Cuál es la evolución al concepto de puerto inteligente? Es decir, esto es un poco, la norma intenta facilitar la transformación hacia el puerto inteligente, y así cada puerto también puede saber dónde está y dónde tiene que estar, según los ámbitos de actuación que dice la norma. Y luego tiene un capítulo o un apartado dedicado a la que es la plataforma digital de puerto inteligente, ¿no? Aunque, si nos damos cuenta precisamente, y entro en los ámbitos, perdón, pues bueno, los ámbitos de la norma, os vais a dar cuenta ahora, os voy a decir los ámbitos que son. No da tiempo y no tiene ahora tampoco mucho sentido entrar en el detalle de cada uno de los ámbitos. Yo voy a decir las áreas que conforman este ámbito. Luego esto en la norma se detalla en algunas, digamos, especificaciones o concreciones. Pero bueno, al final, bueno, hay un ámbito de la norma que se refiere a la sostenibilidad, tanto ambiental como energética, ¿vale? Entonces, luego hay una parte que es muy importante del ámbito de la norma, lo que llama la experiencia cliente, que es lo que tiene que ver con la excelencia operativa y la eficiencia en costes, la parte que tiene que ver con los suministros, con la seguridad, con la protección y con la administración electrónica. Hay un ámbito de la norma que se dedica a la gobernanza de las personas, es decir, de lo que es el empleo quizás y toda la parte de la formación, etcétera, es decir, de la gestión de las personas, de la ciberseguridad. Ahí habla del gobierno de los servicios también, es decir, la gobernanza de cómo son las reglas de negocio y las operaciones, el gobierno del dato, que es uno de los activos principales en lo que es un puerto inteligente, y hay una cuestión dedicada a la estrategia. La gobernanza pues tiene que gobernar esa estrategia también, ¿no? Hay un ámbito dedicado también al entorno, con el impacto económico que juega, digamos, el nodo portuario, ¿no? Con la relación puerto-ciudad, toda la parte que tiene que ver con la comunidad logística y portuaria y su articulación, y con la actividad social y cultural que se hace también en los puertos y que forma parte también de nuestra gestión, ¿no? La parte de interoperabilidad es otro ámbito importante, es decir, en una interoperabilidad que tiene que ser tanto técnica, de interfaces y de servicios, como digamos una interoperabilidad más funcional, que tiene que ver precisamente con la semántica y con los estándares y con los modelos de datos, porque si el dato es importante, pues la interoperabilidad es uno de los ámbitos, digamos, principales, como digo, desde esas dos perspectivas, técnica y funcional, ¿no? Y tiene que ser un puerto conectado finalmente, porque bueno, tiene que haber un flujo de datos en tiempo real. La trazabilidad y la visibilidad son importantes en lo que es el conjunto de la cadena de suministro, y la aportación, digamos, del puerto
a esa, digamos, trazabilidad y visibilidad en la cadena de suministro y que llegue a hacer posible la sincromodalidad. Esto, curiosamente, también está en el marco estratégico, que lleva a decir que las autoridades portuarias, además de proveer infraestructuras, ahora tienen que proveer esta otra infraestructura digital, ¿no? Así que, bueno, en eso hay una coincidencia. Si nos damos cuenta, los ámbitos de la norma, al final, concluimos que lo del puerto inteligente pues, no es un problema de inteligencia artificial, como decía Paco, no es un problema de dotar tecnología y no es un problema de desarrollo digital solamente. Esto es un problema de enfoque estratégico y de despliegue de la estrategia, ¿no? Y eso es lo que creo que es el mensaje importante en estas jornadas, que esto no se resume en poner tecnología ni en hacer grandes proyectos de inversión tecnológica o plataformas digitales, etcétera, sino que es algo más. Es algo, como digo, que tiene que ver con el enfoque y el despliegue de la estrategia como entidad de cada una de las empresas de la comunidad logística y portuaria y como, digamos, ecosistema para el negocio marítimo, portuario y logístico y de transporte en general, servicio del comercio exterior, como es un enclave portuario, ¿no? Bueno, entonces estos son los ámbitos en el resumen. Al final, bueno, como digo, pues es un problema de mercancías, de personas, de ciudades y destinos y de logística y de accesibilidad y de conectividad, si nos damos cuenta. Todo ello soportado por una plataforma digital, eso sí, que bueno, que lo vemos en la última, este es otro de los capítulos, pues hay una capa, digamos, las plataformas tecnológicas en las ciudades inteligentes y en los destinos inteligentes, pues resulta que estamos con un enfoque por capas, pero yo creo que esto en las plataformas tecnológicas en general es así, la capa de servicios, la de interoperabilidad, la capa del conocimiento, de combinación de los datos y la de adquisición e integración, ¿no? Si os dais cuenta, pues primero el dato, empezando ahora por abajo, el dato aflora y lo integramos, lo convertimos en conocimiento y hay interoperabilidad para conseguir intercambiarlo y con eso damos servicios de valor añadido o inteligentes y luego siempre está la infraestructura y la capa de soporte de todas las plataformas. Yo creo que en esto de las plataformas tampoco es que el grupo haya digamos, descubierto nada, ¿no? Es decir, que bueno, es como es, ¿no? Hay, digamos, una plataforma que eso que sí que la norma vendrá a decir es que tiene que tender a este enfoque federativo de plataformas que se lleva ahora en Europa y que es el resultado, digamos, de, yo creo, la estrategia europea en esto que damos en decir la geopolítica del dato, ¿no? Es decir, que ahora mismo, pues hay un enfoque, digamos, de negocio donde se deja, digamos, esto de la interoperabilidad, las plataformas y digamos, el flujo de los datos en manos del mercado, por un lado, ¿no? Y por consiguiente vencerá el más fuerte, ¿no? Que se quede, digamos, con todas las relaciones posibles, todos los intercambios posibles entre las distintas empresas o entidades que participamos en la logística. O, digamos, está el otro enfoque, que es el que, digamos, el Estado dirige todo, ¿sabes? Y crea una plataforma a donde todo el mundo se tiene que situar, pero entonces es el Estado el que marca las cosas que tiene que hacer. El primer enfoque es más americano, el segundo es más chino, pero entre medias, pues el continente europeo ha pensado, ¿sabes?, que o depende de un grande, digamos, que marque el mercado o depende de otro enfoque distinto. Al final, pues podemos utilizar una constelación, digamos, de pequeñas plataformas o de pequeños espacios de datos, que es lo que digamos, la iniciativa privada está aportando, por ejemplo, ahora, ¿no? Pero que se deben de interconectar y tienen que ser interoperables. Este es el concepto de federación, o si queréis, de descentralizada, ¿no? De las plataformas que en vez de ser centralizadas, pues ahora son descentralizadas, ¿no? Ese es el pequeño detalle, digamos, que la norma pondrá en las plataformas, digamos, de puerto inteligente, ¿no? Y la última parte de la norma, como os decía, es la evolución del puerto inteligente. Esto es para darnos cuenta que los puertos no son todos iguales y por tanto, pues tienen tráficos distintos y tienen, digamos, dimensiones distintas y por consiguiente tampoco las necesidades ni la plasmación del concepto de puerto inteligente tiene que ser necesariamente igual, ¿no? Entonces, bueno, pues la norma hemos identificado una serie de fases que se pueden llegar a dar hasta tener el puerto inteligente y así, digamos que cada empresa de la comunidad logístico-portuaria, cada autoridad portuaria y al final cada comunidad, ¿no?, pues logístico-portuaria se puede dar cuenta de dónde está, de cuáles son sus capacidades y qué es lo que sigue necesitando. Y además esta parte de la evolución es lo que permite que esta norma también sea certificable, como decía Paco, y a lo mejor esto pues se puede llegar a estructurar, digamos, un esquema de certificación en donde pues dejemos claro cuál es el puerto, si un puerto es inteligente o no, se pueda clasificar y digamos organizar un esquema de certificación, como digo, en torno a
a marcar un puerto como inteligente, a certificarlo, ¿no? Entonces, bueno, hay aquí, tiene también una serie de fases, que todo empieza por pasar de ser analógico a ser digital, es lo que es digitalizarse, ¿no? A tener Internet de las cosas, es decir, un poco pasar de los objetos físicos a los objetos virtuales, porque uno sensoriza, y de los procesos de sensorización y de alguna automatización, pues podemos aflorar datos que son individuales, datos que están todavía en los sistemas de cada entidad, ¿no? de cada parte de la comunidad logística y portuaria, pero que se pueden llegar a compartir, y entre medias, pues digamos que el puerto tiene un entorno favorable a colaborar y compartir. Y yo creo que la articulación de comunidades portuarias, que se viene haciendo hace muchos años, pues precisamente crea ese entorno que lo que debería ganar es un poco más de confianza, pero un entorno de colaboración creo que ya hay costumbre, ¿no? en los puertos. Entonces, bueno, luego ya en segunda fase hay una orientación al dato más que al flujo documental, ¿vale? Y entonces, bueno, pues hay una integración de datos de distintos sistemas, y ya puede hablarse de una plataforma que sí que puede ser de puerto inteligente, en donde, digamos, se articulan procesos operativos ya en base a los datos más que al flujo documental, como digo, ¿no? Y de ahí se pasa a una parte en donde ya se comparten datos en tiempo real, hay una analítica de los datos para mejorar los servicios, una analítica compartida, quiero decir, no la que hace cada uno de los suyos, y por lo tanto hay un trabajo hacia la excelencia operativa, y se pueden redefinir algunos procesos que dejan de ser, digamos, digitales o para estar digitalizados. Vaya, que es esta diferencia del digitation al digitalization, que también hace en inglés, y que, bueno, aquí conviene, me gusta hablar de lo que es ser digital y estar digitalizado, que no es lo mismo. Y entonces, bueno, pues esto es, digamos, la parte que mejora la oferta que os he dicho antes, ¿no? Y luego está la parte ya de que con todo eso, pues se puede lanzar uno a la experiencia cliente en términos de cadena de suministro, ¿no? Con la perspectiva de la cadena logística completa, de la cadena de suministro, pues ahí es donde hay la trazabilidad, la visibilidad, el reflejo de las incidencias, y por lo tanto se habla de un puerto conectado que además internamente pues tendrá un gemelo digital, será capaz de reproducirse y de tener un gemelo digital que le permita, pues eso, pues planificar, predecir, simular, etcétera, ¿no? Inferir cosas, ¿no? Y de ahí, bueno, pues cuando ya se tiene esa experiencia cliente como principal objetivo conjunto, pues de la comunidad logístico-portuaria, y puede haber una mejora continua de la experiencia cliente, se pueden poner unos KPIs o unos niveles de servicio, ¿no? Que nos digan cómo es el desempeño frente a ese cliente común, y luego pues se puede llegar a automatizar los procesos con supervisión humana. Quiero decir que aquí pues nosotros se llega a ese entorno del puerto 5.0, la logística 5.0, que es la inteligencia artificial está haciendo cosas, pero con la supervisión humana, no con la eliminación. Entonces, por eso digo que no hay que tener miedo a la inteligencia artificial, que lo ha dicho también antes Paco, pero yo sé que se constata aquí un poco. Esta última parte que os he dicho es la que mejora la parte de la demanda que os decía también. Esto es un poco el resultado, digamos, de esa evolución, ¿vale? Hacia el puerto inteligente, y como digo, esto es lo que permite generar también una certificación, quizá por niveles. Esto es una parte que nos queda por hablar en el grupo, y bueno, pues ya veis que hay requisitos funcionales, hay requisitos técnicos, y hay una serie de situaciones que se van teniendo, ¿no? y que van avanzando sobre esas, digamos, perspectivas de evolución hacia lo que es, pues al final, el proceso automatizado y otra forma distinta de trabajar, ¿no? Que es lo que os decía un poco, que entonces esto es un problema de transformación, si queréis, digital, pero no por la parte de tecnología, sino porque, bueno, es una nueva forma de vivir y de trabajar y de operar. Requiere un cambio, digamos, en el modo de ver las cosas, en donde al final no se trata de procesar datos, sino de intercambiarlos y de generar conocimiento a partir de ellos, ¿no? Y como digo, no es optimizar los procesos, sino es automatizarlos con supervisión humana, ¿vale? Esto es, digamos, la parte última, y es por lo que digo que por eso es un problema de intuición humana o de inteligencia artificial, blockchain, identidad digital, etcétera, ¿no? Quiero decir que es la combinación de la identidad digital de las entidades, las personas y los objetos, digamos, blockchain como base de confianza, inteligencia artificial generativa y contratos inteligentes, pues nos da precisamente esa automatización de procesos con supervisión humana, ¿no? Bueno, entonces esto nos queda hacer una nueva versión del borrador, por lo menos una más, con esto que hemos dicho, y el grupo de trabajo se tendrá que reunir por lo menos otra vez,
y luego ya afrontar el proceso final de aprobación de la norma. Este objetivo debería de concluirse todo esto en el primer trimestre de 2024, ¿no? Pero bueno, como digo, estos procesos de normalización, nosotros somos en el grupo de trabajo y así aprovecho ya y agradezco a todos la contribución que han hecho. Somos Puertos del Estado, que efectivamente es el que preside y facilita esto, junto con la Autoridad Portuaria de Huelva, que también hay Mafran, que hoy no está por aquí, pero hace conmigo las labores de redacción de cada una de las versiones. La Secretaría nos la lleva UNE y luego pues somos un montón de empresas tecnológicas, de autoridades portuarias, de operadores de la comunidad logística y portuaria, y hay por ahí hasta, pues yo no sé si hasta incluso 50 empresas o así, que sean 50 entidades que estamos digamos, en este grupo, ¿no? Ya sabéis que esto está abierto a cualquiera, lo que pasa es que en este estadio casi final, pues no sé si merece la pena que se incorpore nadie más, pero a través de UNE están las condiciones para apuntarse y participar. Como digo, esto es lo que quedará y esperemos que en los próximos 3 meses pues esto esté acabado y vea la luz, ¿no? Hay una serie de propuestas que han salido a partir de aquí, que en el grupo también se comentaron y que habrá que volver a comentar, pero bueno, al final, no os quiero decir, hay por ahí una plataforma común de datos entre Puertos del Estado y autoridades portuarias, que decir que nos podríamos aplicar, digamos, lo que dice la norma en primer lugar, dando un poco de ejemplo a lo mejor, y bueno, tener una especie de gobierno corporativo del dato en el sentido de que, bueno, que datos, digamos, que al final tenemos todos, en vez de poner cada uno una plataforma de datos a disposición o de poder compartir datos, esto se podría escalar en todos juntos. Y luego sí que se habla un poco de la interoperabilidad semántica y técnica. Esto podríamos hacer otra norma. Y yo no sé si al final merecería la pena tener un grupo de normalización que no estuviese directamente ligado a las ciudades, a las ciudades inteligentes, que es donde hemos tenido cabida ahora, sino que sea como más portuario. Bueno, puede estar en las ciudades inteligentes o no, pero en todo caso hacer otro subgrupo más logístico y más portuario, ¿no? Igual que los destinos, pues han tenido también un destino inteligente desde la perspectiva turística, voy a decir, pues han tenido también un reconocimiento como grupo particular. Esto de hacer una norma de interoperabilidad semántica y técnica está muy bien, digamos con perspectiva española, pues está bien, porque bueno, siempre aportará, ¿no?, para los puertos españoles y para la logística española. Hay que tener en cuenta que nosotros nos movemos en un escenario internacional en donde también hay esfuerzos ahora mismo de estandarización y precisamente de avanzar en la interoperabilidad semántica y técnica, ¿no? Lo hay en la OMI, lo hay en la ISO, lo hay en la IALA y lo hay en la parte hidrográfica y lo hay en Naciones Unidas en UNECE, ¿no? Entonces, bueno, tendrá que estar todo tal, porque obviamente hacer una interoperabilidad semántica y técnica solo nuestra, pues parece un poco limitante, pero a la vez creo que es una forma de avanzar y de estar también en esos organismos internacionales con un criterio propio, ¿no? Y nada más, creo que no hay tarjetas amarillas todavía. Entonces, muchas gracias.